Bueno, buenas tardes. Gracias a todas y a todos por estar aquí con nosotros en esta tercera conferencia del ciclo organizado por ADIA. Es un ciclo que organizamos anualmente, siempre en el mes de marzo, y que en esta ocasión el título ha sido el de El vacío, lugar de encuentro. Esta tercera conferencia va a ser pronunciada por Amador Vega. Amador Vega es nacido en Barcelona, es director del Centro de Estudios en Estética, Religión y Cultura Contemporáneas. Es catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Universitat Pompeu Fabra. Sus escritos, docencia e investigación ensayan nuevas posibilidades de relación y descripción en el campo de la estética, creando convergencias entre la filosofía, la teología y la vocación de lo negativo en el arte y la literatura. Amador Vega se doctoró en filosofía en la Albert Ludwigs Universität Freiburg in Breisgau, Alemania. Ha enseñado en la University of Chicago, en la Université Saint-Joseph en Beirut y en la Hochschule für Gestaltung en Karlsruhe. Y en la actualidad imparte docencia en el Carl Gustav Jung Institut en Zúrich. Su libro más reciente, que ha sido publicado por la editorial Fragmenta, Barcelona 2022, es precisamente Tentativas sobre el vacío, ensayos de estética y religión. Amador, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. En pantalla tienen una pintura que es probable que algunos de ustedes conozcan. Es una pintura de Fra Angelico, un dominico italiano que pintó una serie de celdas en el monasterio San Marco en Florencia. Y es posible, como ya veo a alguien que hace así, que ustedes hayan estado por allí. Es un lugar magnífico. Y por suerte todavía no muy conocido, ¿verdad? Por tanto, se puede visitar con mucho interés. Les recomiendo que vayan, si tienen ocasión. Es el convento del que fue prior Savonarola, que acabó quemado vivo en la Plaza de la Señoría. Pero bueno, yo les venía a hablar de este fresco que representa un pasaje de los Evangelios, en donde uno o varios pasajes de los sinópticos, conocido como el sepulcro vacío, la tumba vacía. Desde el momento en el que las mujeres que habían estado con Jesús van al sepulcro y se encuentran con la piedra que ha sido movida y se acercan y un ángel les dice: ¿qué buscáis aquí? Aquí no hay nada. Entonces, ese momento tan interesante, yo creo, de la historia de la espiritualidad cristiana. Porque para mí es el momento fundador del cristianismo. Es lo que instituye una barrera no, como podríamos hablar de barrera entre el judaísmo y aquellos judíos que vieron las cosas de otra manera, pero que eran judíos, claro. Es decir, es el momento fundador de la espiritualidad cristiana. El momento fundador no es una presencia, sino que es una ausencia. Y esta va a ser un poco la tesis que yo voy a intentar mostrarles aquí. No defender, porque no hay nada que demostrar. Yo he comprendido las cosas en este ámbito de esta manera, y es lo que voy a intentar transmitirles. Es el momento fundador porque, a diferencia de lo que sucede con la mayor parte de religiones, en donde hay presencias de la divinidad, tal como han sido, por ejemplo, transmitidas y explicadas en los diversos relatos, es decir, la mitología, en el cristianismo, en los orígenes del cristianismo, hay un vacío. Es decir, ha habido una fascinación quizás la palabra fascinación no es correcta, ha habido un seguimiento de los discípulos de un maestro, Jesús, al que respetan y una vez muere,
pues se quedan horrorizados porque no saben qué va a pasar, ¿no? No saben qué va a ser de ellos. Pero enseguida, tal como nos relatan los evangelios, y esa es la historia, ese es el mito, si quieren, o la historia sagrada del cristianismo, enseguida se dan cuenta de que aquello que buscan ya no está con ellos, y ese no estar es fundador de algo nuevo, de algo diferente. Por eso he puesto en el título de mi conferencia ausencia y vacío, que son dos términos que en principio pueden producir un cierto horror, ¿no? Un horror vacui, pero que sin embargo yo creo que caracterizan mucho lo que es la espiritualidad, no solo cristiana, pero en este caso yo les voy a hablar hoy de esta espiritualidad cristiana y a lo largo de los siglos, de una forma pues somera, claro. Pero estos conceptos de ausencia y vacío para mí son los que fundan esta nueva espiritualidad. Porque es cierto que en el Nuevo Testamento, por tanto no solo en los Evangelios, sino también en las cartas, hay la idea de una cierta negatividad. Es decir, aquel que no se niegue a sí mismo, ¿verdad? No tiene nada que hacer, ¿no? Aquel que no muera a sí mismo. Hay la idea de que hay algo de lo que hay que distanciarse, de lo que los místicos dirán que desapegarse o de lo que separarse. Por tanto, ese comienzo es un comienzo negativo. Pero un comienzo negativo no, podríamos decir que es un comienzo de negatividad, en donde está la negatividad. Dios ya no está con nosotros, por lo menos en la manera en que nosotros lo habíamos visto hasta ahora, es decir, en su forma humana, etc. Y por tanto, a lo largo de los siglos, se pasa, yo creo que se puede decir esto, se pasa de una teología de la palabra, por tanto, de corte muy escriturístico, por tanto también muy judío, ¿no? De corte muy escriturístico, en donde la escritura, el libro sagrado es lo central, es el fundamento, ¿no? Y no hay más. Es decir, bueno, no hay más. Por supuesto, hay toda una serie de rituales y de modos de vida, pero cuando digo que no hay más, quiero decir que la palabra sagrada está en un libro, en una escritura, está escrita. Y el cristianismo también recoge esto del judaísmo, no podía ser de otra manera. Hay una revelación de la palabra. Por ejemplo, en el prólogo del Evangelio de San Juan, ¿no? En el principio era el verbo, etc. Pero a lo largo de los siglos, durante los primeros siglos del cristianismo, y por lo menos yo diría que hasta bien entrado el siglo XII, por tanto estamos ya en plena Edad Media europea, esa teología de la palabra es prácticamente el único escenario que se nos muestra. Hasta el punto de que se vuelve abstracto, tan abstracto que se distancia del ser humano, se convierte en una teología científica, léase pues, la Suma de Tomás de Aquino, etc. Tomás de Aquino, dominico, por cierto, compañero de Fra Angelico, que también era dominico, que también era teólogo como Santo Tomás, pero su manera de hacer teología era pintando, no escribiendo tratados. Dejemos ahora ese momento porque volveremos enseguida. Cuando les digo que hasta el siglo XII hay una teología de la palabra que se vuelve abstracta, especulativa, por tanto desencarnada, que es todo lo contrario de lo que pretendía seguramente en la nueva tradición que había salido del judaísmo, nos encontramos con que va a nacer una nueva espiritualidad en Europa, es eso que nosotros vamos a llamar la tradición mística. Va a nacer una nueva espiritualidad que va a asumir la ausencia y el vacío de Dios. Por primera vez, de una manera, digamos, muy radical. Es decir, asumirá que la experiencia de Dios no es la experiencia de una presencia, sino que la experiencia de Dios es la experiencia de una ausencia. Esto es muy fuerte, ¿verdad? Es decir, que la unio mística, la famosa, digamos, unio mística, que es un modo de expresar pues, la comunión, ¿no? de Cristo con su Iglesia, según, por ejemplo, pues, los primeros padres de la Iglesia, ¿no? O si quieren ya más adelante, en el siglo XVI, con una mística ya más psicologizante, pues la unión del amigo y el amado, San Juan de la Cruz.
esta unión, que es incluso leída y vista con el eco del Cantar de los Cantares como una unión amorosa, erótica, de pronto en el siglo XII hay una corriente de espiritualidad femenina en el norte de Europa, en toda la tradición, lo que se llama la mística renano-flamenca. Es decir, una mística que florece, cuando digo una mística quiero decir una espiritualidad, ¿no? Una espiritualidad cristiana que florece en las zonas colindantes con el Rin. Por tanto, una espiritualidad que va desde el centro de Alemania, podríamos decir, desde Colonia, hasta los Países Bajos, hasta los actuales Países Bajos. Esto ha sido descubierto relativamente tarde, es decir, los primeros estudios que hay sobre la llamada mística femenina europea, conocida como la mística alemana, pero es más allá de lo alemán, porque Alemania no existía, es decir, en lengua alemana o en algunas lenguas cercanas al alemán, ¿no? O a lo que hoy llamaríamos el holandés, también o al flamenco, mejor dicho. Entonces, esta espiritualidad ha sido descubierta, no como tal espiritualidad, sino la literatura que generó esta espiritualidad fue descubierta pues en los años, pues yo diría después de la Segunda Guerra Mundial. Y no ha sido recogida en estudios y en volúmenes, pues me estoy refiriendo a las obras de Hadewig de Amberes, una beguina flamenca, o Beatriz de Nazaret, otra beguina, o Mechtil von Magdeburg, una monja alemana. Magdeburg está pues, en los alrededores de Berlín, ¿verdad? Para que vean que es una zona que va desde el Rin, por tanto desde los Países Bajos, hasta Bohemia. Digo Bohemia porque hay que hablar de regiones, de grandes regiones que eran regiones religiosas. Es decir, los dominicos, como el maestro Eckhart, del que les hablaron el día anterior, y Fra Angelico, aunque Fra Angelico es italiano, ¿no? dominaban, es decir, tenían a su cargo lo que se llamaba la cura monialium, el cuidado de monjas de toda esa zona. Fíjense que es una zona religiosa enorme. ¿Y por qué hacían esto? Porque es la primera vez en que mujeres que no han tenido una educación académica, es decir, simplemente porque no han podido ir a la universidad, claro, y por tanto que no saben latín, que es la lengua de la ciencia y la lengua de la teología, se ponen a escribir textos experienciales en lengua vulgar. En lengua vulgar, es decir, la lengua materna, en las lenguas europeas, en las nacientes lenguas europeas. Esto es un fenómeno que no solo afectará al norte de Europa, es decir, les hablo de esto porque este contexto es muy importante para entender lo que va a suceder después. Se ponen a escribir textos en alemán, en flamenco, en francés, en italiano, ¿verdad? En los países meridionales, pues en castellano tardará más, pero ya en el siglo finales del XIII, XIV, en catalán, en las diversas lenguas a las que dio lugar después el italiano, Dante, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, la mística europea, que tiene su referente más antiguo en aquello de lo que nos hablan estos frescos, la mística europea nace como una experiencia de ausencia y nace expresada en una lengua que no es de prestigio. Porque la lengua de prestigio es el latín. Muy pronto dejará de serlo. ¿Por qué? Porque en latín ya no se podían expresar según qué cosas. El latín ya no daba de sí para expresar, por ejemplo, que Dios es vacío, que Dios es nada, ¿verdad? Que son los nuevos términos con los que se expresará esa nueva espiritualidad. Y muy pronto, por tanto, el latín decaerá ya a finales del siglo XII, aunque el siglo XIII es el gran siglo de las universidades, pero será una lengua mecánica, no será una lengua fructífera. De ahí hasta llegar al siglo XVI, en el que Santa Teresa de Ávila, dirá, necesito nuevas palabras. ¿Y por qué dijo eso Santa Teresa? Porque aquello que ella está viviendo, aquello que ella está sintiendo, aquello de lo que ella quiere, de lo que quiere hablar, necesita de un lenguaje que no existe, que no está.
Y sin embargo, aquello a lo que este lenguaje se refería sí estaba ya desde los orígenes de la espiritualidad cristiana, que es ese lenguaje de la negatividad. Por tanto, la mística es un fenómeno moderno. Sí que hablamos de San Agustín, ¿verdad?, en la antigüedad tardía como de un místico, pero es una forma metafórica de hablar de la interioridad. La mística es un fenómeno moderno y europeo que nace en el siglo XIII, finales del XII del siglo XIII, y llega hasta el siglo XVII, que es cuando entra en su decadencia. Es decir, esa franja de tiempo, y es una franja también, podríamos decir, lingüística, porque es un laboratorio de lenguaje extraordinario. De ahí saldrán todos los grandes vocablos para hablar de esa experiencia de ausencia y de vacío. Sin embargo, aunque ya en los orígenes de la espiritualidad cristiana hay esa idea de que aquello que nosotros, aquellos cristianos y cristianas de entonces, ¿no?, buscaban, ya no está. Ese no estar, ese otro siempre ausente, que además se había hecho carne, es decir, con el cual habíamos dialogado, ¿no?, habíamos comido juntos, ese otro siempre tendrá una referencia corporal. Eso es a lo que Henri de Lubac, que fue un gran teólogo francés y cardenal, llamó el corpus mysticum. En el siglo XIII, la palabra, la guía teología de la palabra de la que les hablaba, fue sustituida por el cuerpo místico. ¿Cuál es el cuerpo místico? Este es otro de los frescos del convento de San Marcos en Florencia, en donde se muestra, ¿no?, la narración de los hechos que encontramos por ejemplo, en el Evangelio de Juan 20, 17. Es conocido este pasaje, o esta escena, como el noli me tangere, no me toques. Es el momento en el que María Magdalena ha ido también a visitar el sepulcro, ha encontrado el sepulcro vacío y horrorizada sale al huerto, ¿no?, donde se encontraba este sepulcro, y se encuentra al que ella piensa que es el hortelano, ¿no?, un jardinero. Pero entonces enseguida reconoce que es Jesucristo resucitado, ¿no?, que le dice, no, déjame ir. Exactamente el texto dice, el noli me tangere es una traducción latina muy posterior, ¿no? Dice, déjame ir, déjame en paz. Es decir, hasta que yo no haya ascendido a los cielos, ¿verdad? Por tanto, a partir de ese momento se crea una doble tradición en la espiritualidad cristiana, que es, por un lado, la de la percepción de una ausencia. Parece paradójico, ¿verdad? La percepción, es decir, la recepción de que aquello que teníamos ya no lo tenemos y sin embargo lo deseamos. Por tanto, la mística cristiana se traduce como un gran vacío, como una gran nada, y la deseamos como un cuerpo que está siempre ausente. Y por eso, en la tradición mística cristiana hay dos corrientes que durante muchos años han sido explicadas como si fueran antagonistas, ¿no? Y se habla de la mística cristiana, sobre todo la mística medieval y barroca, por tanto, Teresa, Juan de la Cruz, etc. Se habla como de una mística de los esponsales, una mística que tiene como modelo el Cantar de los Cantares, y por tanto el lenguaje que se utiliza para hablar de esta mística, para hablar de esta espiritualidad, es el lenguaje erótico del amor a Dios. Teniendo en cuenta, aquí tenemos que hacer un paréntesis, que el texto primitivo del Cantar de los Cantares, un texto escrito en hebreo, narra la historia de una mujer. Algunos estudiosos dicen que no sabemos muy bien si era una mujer, un hombre, etc. Pero, en cualquier caso, parece que narra la historia de una mujer que, al levantarse por la mañana, después de haber tenido una noche de encuentro y de amor gozoso con el amado, cuando se levanta encuentra la cama vacía. El amado se ha marchado, está ausente. Fíjense qué diálogo más extraordinario entre el Cantar de los Cantares en el Antiguo Testamento, que los padres de la Iglesia interpretarán como la mujer y el amado, pues será las relaciones de Cristo con su Iglesia. Pero bueno, eso es una interpretación alegórica, es decir, una interpretación figurada, que no digo que no sea válida, ¿verdad? Porque el texto sagrado tiene hay que leerlo de forma prismática, ¿no? Pero
la experiencia radical es que aquella mujer se levanta de la cama, se levanta del lecho y va a buscar al amado que ha partido. Miren, es el primer verso del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz. Ay, ¿a dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido, ¿verdad? Que es el ciervo herido. El ciervo es también una figura de Cristo, ¿no? Que ha sido herido, ¿no? Es decir, el amado, Cristo, es el ausente, es el gran ausente, el cuerpo ausente. Y por eso esa tradición mística se expresará como una mística del deseo. Del deseo. Un deseo que, como ya estudió muy bien Lacan, el psicoanalista, un deseo que se expresa como un goce doloroso, ¿eh? Por tanto, como un goce, pero al mismo tiempo un goce que da sufrimiento. No estamos hablando de masoquismo, estamos hablando de un goce que da también sufrimiento. Esa es una línea espiritual, que representarán ya en el siglo XVI, por ejemplo, San Juan de la Cruz y Teresa de Ávila. Aunque San Juan de la Cruz es más apofático, es más negativo, ¿eh? Es un hombre que necesita más la nada y el vacío. Teresa es más judía, en este sentido, no solo por familia que lo era, sino que es más sensual. San Juan de la Cruz era más abstracto. También había estudiado en la universidad, por tanto, no es muy bueno, ¿verdad? El estudio académico para estas cosas te alejan del cuerpo y los sentidos. Y después hay otra gran tradición que también sale de ahí, también sale de estas imágenes, que es la mística, la llamada teología negativa. Es decir, que situará el deseo de lado, ¿no? Y buscará comprender especulativamente, comprender intelectualmente, filosóficamente, esa nada y ese vacío. El gran representante de todo ello es el maestro Eckhart, que dirá Dios es nada, o Dios es una imagen que no es una imagen, o Dios es un modo que no es un modo, ¿no? Con ese lenguaje que lucha contra el lenguaje. Porque claro, la mística quiere hablar de lo inefable, tiene deseo de hablar de lo inefable. Por tanto, de aquello que está ausente, de aquello que no está. ¿Cómo hacemos para hablar de aquello que ni hemos visto, ni hemos oído, ni hemos tocado? ¿Cómo hacemos? Pues a través del lenguaje también, claro. Pero para ello necesitamos un lenguaje que hace un esfuerzo enorme por construir esos vocablos, esos nuevos términos, ¿no? como raíz de todas las raíces, tal como se describe, por ejemplo, también a Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Nada, abismo, ¿no? El abismo llama al abismo, ¿no? Hay un salmo que dice abyssus abyssum invocat, ¿no? El abismo llama al abismo. ¿Quién está en el fondo del abismo? Los dos, tanto Dios como el hombre. Ambos están en la nada y en la pobreza del abismo. Como dice, por ejemplo, otro de los grandes místicos europeos, Angelus Silesius, Johannes Scheffler, el sobrenombre es Angelus Silesius, un espiritual del siglo XVII, por tanto ya al final de ese gran arco de la espiritualidad cristiana, que escribió una obra extraordinaria que se llama El peregrino querúbico o querubínico, en donde dice esto, dice, recogiendo porque los místicos y las místicas, que son grandes creadores del lenguaje, no podemos olvidarlo, son grandes creadores del lenguaje, pero se enfrentan a un lenguaje insuficiente. Y lo saben, son muy conscientes de ello. Y por tanto, pero son muy conscientes de este silencio impuesto, que es un silencio, como dice Maurice Blanchot, es un silencio escrito. El silencio solo puede ser escrito. Esa es una idea que me gusta mucho, de Blanchot. El silencio solo puede ser escrito. Y por eso la escritura para estos hombres y mujeres de la Edad Media, tanto, digamos, de la germánica como de la meridional, la escritura es fundamental, el escribir. Son estas primeras mujeres que se ponen a escribir estos escritos sobre su experiencia de Dios de una forma muy, muy arriesgada, porque por primera vez se habla de una experiencia a partir de un yo. Yo he visto, yo he dicho, me ha dicho. Todo esto en los tratados de teología de la época no existe. Son tratados de una frialdad enorme, en donde se describe a Dios y sus formas, sus virtudes, sus modos de ser, etcétera, ¿no? Como en la teología
como en la Suma Teológica de Tomás de Aquino, ¿no? Dios es, se dice que Dios es, pero no hay un sujeto, una voz que diga, y vi, y vino, y me dijo, y me tomó, como dice Angela da Foligno, por ejemplo, esta gran mística italiana, ¿no? Entonces, esta mística de la experiencia necesita el cuerpo, busca el cuerpo, pero ante la ausencia del cuerpo del amado, Jesucristo, ante la ausencia del cuerpo del amado, el sustituto, no me gusta la palabra pero no encuentro otra, es la escritura. La escritura es el cuerpo, es el lugar matérico, es el lugar en el que se encarna el deseo, la búsqueda de esa ausencia. Estos son los preámbulos, ya he hecho más de lo que quería, acerca de lo que voy a hablar a continuación. Porque yo creo que toda esta, digamos, gramática, la teología es una gramática, ¿verdad? Lo decía Lutero y también Wittgenstein. La teología es una gramática, es un modo de entender las relaciones entre los términos, ¿no? Entre las personas, un modo de poner tiempo y espacio, ¿no? Como la sintaxis, la morfología, ¿no? de hacer comprender unas partes con otras. La teología es una gramática, yo creo, ¿no? Y esa gramática nos ayuda en cada siglo a entender esos términos en un contexto distinto. Hasta el siglo XIII es la teología de la palabra. Simplificamos mucho, ¿verdad? A partir del siglo XIII hay esa conciencia de que esa palabra se ha hecho especulativamente abstracta, se ha separado de nosotros. Necesitamos volver a representarnos el cuerpo. Y por eso el catolicismo, a diferencia del luteranismo, que seguirá, como en el judaísmo, con el único cuerpo que tiene, que es la escritura. Cuando digo único no quiere decir que sea poco, pero es el libro, y de ahí que prácticamente el judaísmo, como también el protestantismo con todas sus variantes, básicamente es hermenéutica, es comentario del texto, ¿no? Cosa que en el judaísmo no se puede hacer mucho tampoco, porque es palabra revelada, por lo tanto hay glosa, pero no puede haber interpretación, ¿no? Excepto en los filósofos más contemporáneos, ¿no? Levinas, etc. La llamada filosofía dialógica. Bueno, pues sí, cada siglo tiene un contexto distinto y por tanto el lenguaje que utilizará será distinto, ¿no? A partir del siglo XIII empieza eso que hemos llamado, yo lo retrotraigo, lo hago retroceder hasta el siglo XIII, eso que llamamos la secularización. Ya sé que la secularización, que quiere decir literalmente mundanización, es decir, no hay dos siglos, no hay dos mundos, hay uno, es este. Como dijo Nietzsche, hemos borrado con una esponja el horizonte que separaba los dos mundos, solo hay este. Bueno, entonces si solo hay un mundo, la modernidad se empezará a caracterizar como aquella realidad humana en la que solo hay un mundo, es este, no hay una trascendencia, no hay un más allá. Sin embargo, esto ha resultado ser equívoco. No, equívoco no, ha resultado ser falso, porque esto es como aquello de Freud, ¿no? Que las cosas vuelven siempre, camufladas de otra manera, pero vuelven. Y la religión, por supuesto, que volvió porque nunca se había marchado, ¿no? Es como ese ausente que está siempre presente, de hecho. Y en el catolicismo, a diferencia del protestantismo, como les decía, que seguirán, permítame que lo diga así, con un culto más a la escritura y al texto, en el catolicismo esa búsqueda del cuerpo se traduce en una exaltación de la liturgia. Por tanto, del cuerpo representado en los sacramentos. La liturgia, es decir, la performance. Hoy diríamos la performance. Por supuesto, una misa es una performance. Puede ser mejor o peor, puede ser más bonita, pero es una performance, porque es una puesta, una mise en scène, ¿no? Es una puesta, es una escenificación de unos hechos que pasaron hace tiempo. Y fíjense cómo en la misa, yo no soy sacerdote, pero me parece que hay cosas que merece la pena verlas también desde este punto de vista laico, ¿no? En la misa hay dos partes. Una parte que es el libro, es la lectura de los hechos, y después la representación plástica de eso, ¿no? La elevación de la hostia, etcétera. Si uno va en Londres hay un lugar, claro, los anglocatólicos han tenido que sufrir persecución, ¿no? Y entonces pues son más valientes en esto y han tenido que permanecer con una serie de rituales, ¿no? El Brompton Oratory, que es un lugar donde las misas duran 3 horas, ¿no? Pues como eran aquí a lo mejor
hasta hace unos siglos, ¿no? Pero entonces es una escenificación extraordinaria, ¿no? Con música de Tomás de Vittorio, etcétera, etcétera. Es decir, con mucho incienso. Es decir, donde los sentidos participan. Participa el oído, participa el olfato, participa el gusto, la comunión, ¿verdad? Participa la voz. Es decir, que el cuerpo había desaparecido, pero este cuerpo ausente está presente también en esa escenificación, ¿no? En esa performance, si me permiten la palabra. Pues si cada siglo tiene su modo de acceder a ese misterio que no se deja traducir por ninguna religión en concreto, porque una cosa es, yo diría, una cosa es lo sagrado y otra cosa es lo religioso, ¿verdad? Lo sagrado es lo que es anterior y posterior a lo religioso. Lo religioso es el lenguaje de una época para traducir el misterio de lo sagrado. El hinduismo, el budismo, el islam, las religiones no escritas, etcétera, etcétera, etcétera. También, como decía Raymond Panikkar, la espiritualidad laica tiene su lenguaje, tiene su vocabulario, tiene su modo de acceder al misterio, porque el misterio, lo sagrado, no puede quedar asfixiado en el lenguaje religioso. El lenguaje religioso probablemente haya sido solo una época, incluso el lenguaje eclesiástico, una época todavía más breve del lenguaje religioso. ¿Quién sabe, verdad? No podemos vaticinar nada. Lo que quiero decir es que hay lenguajes que entran en decadencia, como entró en decadencia el latín. Ya sé que no hay que mezclar lengua y lenguaje, pero aquí coinciden. Como fue el latín en su momento, y por tanto todo lo que se expresaba en latín, y hay lenguajes culturales que también entran en crisis, si no quieren en decadencia, en crisis. Por otro lado, ¿qué lenguaje no puede estar en crisis cuando el objeto que quiere captar ese lenguaje está siempre ausente? Es decir, el cristianismo se caracteriza básicamente por la búsqueda de un ausente, por el deseo infinito, no absoluto, infinito, no ilimitado, infinito, que es muy diferente, ¿verdad? Por el deseo infinito de algo que está en otro lugar, que está siempre en otro lugar, porque está peregrinando siempre, ¿no? Eso me parece una de las caracterizaciones de la espiritualidad mística cristiana más extraordinarias, que se deben a un gran estudioso de la mística del siglo XVI y XVII, que fue Michel de Certeau, un jesuita francés, historiador, que pasó 18 años también en la escuela psicoanalítica en París, era un gran erudito, y tiene un libro extraordinario que se llama La fábula mística, que les recomiendo. Era un gran experto, sobre todo en mística castellana, pero también en mística francesa, etc. Y él es el primero, a mi modo de ver, que habla en estos términos, ¿no? De una modernidad que empieza no en el XVI, tal como la situamos después de los grandes descubrimientos científicos, sino en el 13-14, porque es el momento en el que nace la secularización. Una secularización que fue necesaria. ¿Por qué? Porque puso las bases para la comprensión también histórica y social de una ausencia. Es decir, que ante la presencia masiva y absoluta de una religión, por ejemplo, esa experiencia más mística podía haber quedado tapada. Y sin embargo, ante la pobreza de esa misma, es decir, ante la falta de recursos, ante la decadencia misma de esta espiritualidad, como fue la espiritualidad cristiana ya a partir del siglo XIII, ahí emerge una auténtica, creo que se puede decir así, espiritualidad que se traduce en términos cristianos en aquel momento, pero que a día de hoy los motivos siguen estando presentes. Por eso hoy les quería, además de haber empezado por esta imagen del vacío y de la ausencia, en un lenguaje reconocible para los cristianos, que es el lenguaje del Quattrocento italiano, que es el lenguaje extraordinario, ¿verdad? Fra Angelico, las imágenes son muy malas porque no he sabido hacerlo mejor, pero Fra Angelico piensen que cada uno de estos frescos ocupa una celda del monasterio, del convento, mejor dicho, de San Marco. Es decir, que los monjes vivían unas celdas estrechísimas con un catre, vivían delante de uno de estos frescos que narran, pues eso, la vida, pasión y muerte de Jesucristo. Y se enfrentaban cada día a este único motivo de meditación, delante de la pared, con un motivo iconográfico, claro está, porque se está narrando una historia, la historia de un cuerpo que ha desaparecido. De ahí viene pues la pasión, ¿verdad?, por el cuerpo, y por eso
el cristianismo al comienzo, sobre todo en los primeros siglos del cristianismo, los filósofos y teólogos alejandrinos desarrollarán toda una teología de los sentidos espirituales, ¿no? Porque necesitan poder seguir hablando de algo que se huele, que se toca. Fíjense qué extraordinario como nos parece que la teología cristiana se haya cargado, en efecto también fue así, ¿no? Durante siglos, sobre todo a partir del siglo XVII, el XVIII y el XIX especialmente, se cargó, apartó al cuerpo, cuando estamos hablando de una religión que tiene su origen en un cuerpo encarnado, un cuerpo, ¿eh? en algo que se tocaba y se olía, ¿no? Este es el otro gran vacío de los evangelios. Es anterior. Hay dos grandes vacíos. Uno es la tumba vacía, el otro es la Anunciación. Este es el cuadro de la Anunciación, lo tienen en el Museo del Prado, ¿eh? Y el fresco en Florencia. Fíjense cómo la Virgen, ahí tenemos varias escenas, ¿no? Tenemos la escena del paraíso, porque claro, el nacimiento de Jesucristo va a ser el nuevo nacimiento, la redención, ¿no? Y pues está la caída a la izquierda, pero después tenemos la típica cámara en donde está la Virgen, muy joven siempre, ¿eh? Con ese ángel que irrumpe aquí muy pacífico normalmente, sobre todo en autores, en pintores posteriores. El ángel irrumpe con fuerza. El ángel, como dice Rilke, todo ángel es terrible, ¿verdad? El ángel es la terribilidad de Dios, ¿no? Esa belleza terrible de la que habla Yeats, el poeta irlandés, ¿no? El ángel es terrible porque muestra lo terrible y fascinante al mismo tiempo que es Dios, ¿no? Y esa luz que indica el momento de la concepción. Normalmente aquí, quizás ustedes no lo ven, hay una paloma pequeña en ese haz de luz, ¿no? En otros pintores la concepción es a través del oído, ¿no? Hay un ave, una paloma, con un rayo de luz, ¿no? Porque fides ex auditu también, ¿no? O sea, hay toda una tradición que cree que no solo la fe entra por el oído, ¿no? Sino que también la Virgen fue concebida de esta manera. Y vean cómo María, hay ahí una tensión entre el ángel que irrumpe en la habitación de una virgen, y la Virgen que se encoge, justo en el vientre, en donde va a tener lugar el nacimiento. Como dice el maestro Eckhart, comentando los sermones sobre el nacimiento de Dios en el alma, va a tener lugar el nacimiento de Dios en el templo vacío. Es uno de los sermones del maestro Eckhart. Quizás el día anterior les hablaron de este sermón, ¿no? En donde se dice que Jesús entró en el templo y como encontró el templo lleno de mercaderes que tenían palomas y corderos, etcétera, que vendían, los expulsó. Es el único momento de todo el Nuevo Testamento, no, que también se las trae, de los evangelios, en donde Jesús es, yo no diría violento, diría agresivo. Cogió unas correas y los expulsó. Y el maestro Eckhart dice, ¿y por qué expulsó a los mercaderes del templo? Dice, porque el templo tiene que estar vacío para que Dios entre. Porque Él también es vacío. Él también se vació a sí mismo, ¿no? El himno Filipenses, ¿no? Lo que se conoce como la experiencia kenótica, la experiencia de autovaciado, que hay que entenderlo no solo en un sentido, digamos, no en un sentido zen, aunque hay analogías muy importantes, sino en un sentido del empobrecimiento. Se empobreció a sí mismo, quiso perder su divinidad, ¿no? Por tanto, ese es el momento del primer vacío, del primer autovaciamiento. Y Dios no puede entrar en el alma del hombre, de la cual el templo es una metáfora. Dios no puede entrar en el alma del hombre si el hombre no ha barrido el templo de ídolos, es decir, de todas las imágenes que tiene de lo que es Dios. Como dirá San Agustín también, si crees comprender lo que es Dios, es que no es Dios. Dios no es un concepto, Dios no es una idea, Dios no es una imagen. El templo tiene que estar vacío. Y solo si está vacío, solo si tienes el vacío en tu interior, como dirá ya en el siglo XX Simone Weil, solo si tienes el vacío en tu interior, la gracia descenderá.
Y si la gracia desciende porque tú has preparado el lugar vacío para que la gravedad, para que la gracia descienda gravemente, vean la idea de la gravitas, del estar grávido, grávida, de estar embarazado, ¿verdad? Embarazada. Vean ustedes la importancia y el impacto de este lenguaje. Solo entonces la gracia descenderá, pero descenderá para poder volver a subir, para que aquello que es grave, que pesa, es el pondus, aquello que es grave y pesa, pueda volver a ascender. La gracia, por tanto, es algo que desciende, se encuentra disposición para ello en el templo y después puede volver, en una analogía estupenda entre lo que es la encarnación y la resurrección, puede volver a subir, ¿no? Ahí vemos a Santo Domingo, quien funda la orden de los dominicos, ¿verdad? Al pie de la cruz, en otra de estas escenas, frescos. Vean, intenten eliminar la figura. El madero y... Hay un autor, un pintor, un artista del siglo XX, Mark Rothko, americano, por adopción, de hecho se llama Rothkovich, judío de los países bálticos, ¿no? Ahora no recuerdo si Estonia o Lituania, bueno, que ya en los Estados Unidos, hizo vida en los Estados Unidos, vaya. Es uno de los grandes representantes de lo que se llama el expresionismo abstracto americano. Llega en el año 70 a concebir, creo que no se puede decir de otra manera, a concebir este templo. Es decir, cómo hemos pasado de la tumba vacía a esta capilla, que es la Rothko Chapel, se conoce en su honor, esta capilla que está en la Universidad Santo Tomás, en Houston, en donde vemos estos lienzos en la forma de tríptico, es cierto, hay un cierto lenguaje todavía procedente de la tradición cristiana. De hecho, el edificio, que es de Philip Johnson, del gran arquitecto, es un octógono, es decir, tiene ocho lados, inspirado en los baptisterios románicos y prerrománicos, que también tenían 8 lados, en los que él se inspiró, sobre todo en el baptisterio de Santa María de Torcello, en la Laguna Veneciana. Pero ¿cómo se llega del vacío y la nada de los evangelios al vacío y la nada de un pintor que se declara, aunque venía de familia judía, como tantos judíos de tradición europea, que conservaban las costumbres y los rituales, ¿verdad?, pero que no eran creyentes, o digamos, como entendemos normalmente los que hemos sido educados en nuestras tradiciones, como la católica, por ejemplo, por ser creyentes, ¿no? Que no se consideraba un artista religioso, pero que tenía el deseo insuperable de poder pintar los no frescos, porque son lienzos, de una capilla. Una capilla que fue declarada, bueno, él quiso que fuera interconfesional. Ustedes, algunos de aquí, ¿verdad?, forman parte de una asociación, ¿no?, del diálogo interreligioso. Yo creo que es uno de los primeros intentos, en el año 70, de una capilla en la que está concebida no para que tenga un culto religioso concreto, es más, que está concebida para que haya cultos no religiosos, que haya conciertos, que haya conferencias. Es una capilla muy activa hoy en día. Si buscan Rothko Chapel, verán la cantidad de actividades que se hacen a diario en esta fundación, en la Universidad Santo Tomás. Claro, esta capilla fue encargada a Mark Rothko, a los más grandes artistas del momento, los años 70, en los Estados Unidos. Philip Johnson, arquitecto, y por otro lado Mark Rothko. Por una pareja de mecenas del mundo del petróleo, me parece, es decir, que pagaron la universidad y pagaron el Museo de Arte Moderno de Houston, que es importantísimo, el matrimonio de Ben Lil. Creo que eran unos católicos que pagaron esta universidad, y al comienzo le pidieron a Rothko que hiciera una capilla que tenía que ser regentada por una orden, no recuerdo, los padres Basilios o los hermanos Basilios, no los conozco. Y él dijo, no, me gustaría un lugar de meditación, de oración, en el que pudiera entrar cualquier persona, aunque no crea en nada, y pudiera estar un buen rato
sentado un buen rato o entrar y salir, ¿verdad? Simplemente ante la presencia del vacío. Nosotros en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona tenemos una capilla. La Universidad Pompeu Fabra es una universidad que se funda moderna, ¿verdad? Se funda en el 92. Y hay una capilla como hubo siempre en las universidades, por lo menos aquí en España, ¿no? En los países católicos había una capilla en las universidades antiguas. Y claro, como nuestra universidad es una universidad pública, laica y de los años 90, pues... Pero al rector de entonces, con muy buen criterio, dijo, no, queremos también una capilla porque es una capilla laica. Y entonces le encargaron esta capilla a Tapies, al pintor. Y tenemos también una capilla que es un lugar de meditación, en donde no hay algunos elementos que pueden ser identificados, porque Tapies era un artista muy influido por el cristianismo y el taoísmo, yo diría, ¿no? Pero que buscó su propia síntesis. Y es un lugar también, pues, no parecido a este, es muy diferente. Hoy no he traído ninguna imagen de esta capilla, pero cada vez hay más lugares así, ¿no? En donde, Tapies en su programa, cuando se inauguró, dijo, pues, para que los estudiantes, profesores, pero también los trabajadores de la universidad pueden entrar aquí, sentarse un rato y contemplar una obra de arte, pero que no se muestra solo como una obra de arte, sino que tiene la pretensión de ser algo más, ¿no? De transmitir, o algo menos que arte, de transmitir un sentimiento. Estos son los cuadros de este artista americano, Rothko, que llega, a lo largo de su vida, llega a un momento yo diría, a un callejón sin salida, porque la abstracción, que es un momento extraordinario, visto desde el punto de vista de la historia del arte, ¿verdad? Es un momento extraordinario, es un momento, fíjense, es un momento en el que en Occidente, sobre todo en Europa, en la primera década, con los primeros artistas abstractos, pues Kandinsky, Mondrian, Malevich, sobre todo rusos, bueno, Mondrian era holandés, ¿no? Pero después ya enseguida, incluso en arquitectura, Mies van der Rohe, en música, también el dodecafonismo, el atonalismo. Es decir, se entra en un lenguaje de la desfiguración y de la destrucción, de la ausencia y del vacío. Es decir, si hay algo que convierta a un problema en algo auténtico, en una cuestión, la palabra problema no me gusta demasiado, la palabra cuestión me parece extraordinaria, porque hay algo ahí que busca todavía, ¿no? como dice su etimología latina, ¿no? Es decir, hay algo que está buscando el camino de negación, de destrucción, pero no por una destrucción en sí misma, sino para desfigurar y destruir algo que ya no funciona. Y desde ese vacío ver qué otro lenguaje, qué otro tipo de manifestación humana puede comprender ese misterio de la nada y el vacío, ¿verdad? Por tanto, ni la secularización, a mi modo de ver, ni los movimientos abstractos, los movimientos abstractos que también afectan, como decía, pues a la arquitectura, ¿verdad? A ver, uno de los grandes templos de Europa es Nuestra Señora de Ronchamp, construida por Mies van der Rohe. Es un arquitecto que no era precisamente un hombre de fe, al parecer. Y sin embargo, si ustedes entran algún día en esta capilla extraordinaria, se darán cuenta de que aquel hombre creía en el misterio, indudablemente. El que renovó el arte religioso europeo fue un dominico que se llama, en los años 50, que fundó una revista que se llamaba Arte Religioso en francés, que se llamaba, ya me vendrá el nombre, que para renovar el arte religioso buscó a los grandes artistas de su época, fueran creyentes o no, porque lo que quería él es que hubiera un gran arte, porque creía que un gran arte toca con el misterio, porque hay mucho arte religioso que no tiene nada de misterioso, que es una soberana porquería, si me lo permiten, de esta manera, que no es más que una repetición manida de unas figuras y de un modo de hacer que no inspira a nadie, ¿no? Sobre todo en los 70s nos hemos hecho un hartón de ver iglesias con vitrales y, ¿verdad?, de este tipo. Sin embargo, hay una serie de renovadores de la espiritualidad, que no es ni cristiana, ni budista, ni hindú, pero que obviamente receptores de esas grandes tradiciones buscan todavía en las auténticas experiencias que tocan a fondo, como es la experiencia de la nada y el vacío en este arte. Fíjense, aquí he puesto estas dos pinturas juntas, porque
Esta fue la pregunta que les puse el otro día a mis alumnos en la universidad para examen. Les dije, tienen 2 horas para hablar de esto. Y es que a mí me habría encantado hacer el examen, porque, fíjense, a la derecha está un Rothko de los años 50, un abstracto. Y a la izquierda, Caspar David Friedrich, un pintor romántico alemán del 19, pero que ya capta lo que está pasando. Se llama Monje junto o frente al mar, no me acuerdo. Fíjense, hay una figurita que igual ustedes ni la ven. El monje, es decir, el ser humano, la figura humana ha dejado de tener importancia. ¿Qué es lo que descubre Rothko? Rothko, él mismo lo dice en sus escritos, dice, llegó un momento en que ninguno de nosotros, se refiere a la Escuela de Nueva York, dice, pudo seguir trabajando con la figura. Quizás eso tiene que ver con aquello que Ortega y Gasset llamó la deshumanización del arte. Ortega y Gasset es un gran filósofo, pero el pobre de arte, en los años 50 o 60, cuando escribió este libro, no recuerdo, no entendió mucho de lo que estaba pasando. O quizás yo todavía no he entendido lo que quiere decir en ese libro, la deshumanización del arte, porque él entiende el arte abstracto, en las artes desfigurativas, como un proceso que va en contra de lo humano, ¿verdad? Y en cierto modo es así. Pero yo creo que es una deshumanización necesaria para encontrar algo que está más allá de la carcasa. ¿Acaso no es eso lo que hace Picasso? Cuando pinta una nariz aquí y una oreja allí, con el retrato de Paloma Picasso, ¿verdad? Y ¿qué es aquello, el cubismo? Pues es increíble aquello, es fenomenología pura que dicen los filósofos. ¿Por qué? Porque él busca destruir la representación, busca destruir los caracteres accidentales, él busca retratar el carácter, busca retratar los sentimientos de aquella persona y destruye lo exterior. Y solo de esa manera es posible, me parece, entrar. Este es Rothko en su estudio, también contemplándose esa nada y ese vacío de los cuadros. Ese es su estudio tal como quedó. Un día después se suicidó, ¿no? Estaba muy enfermo. Y el vacío se hizo presente en su estudio. Es un arte fúnebre. No puede ser de otra manera. Es un arte fúnebre, porque busca asumir y comprender lo que es la nada y el vacío. Pero hay otros momentos más líricos. Este es un homenaje a Matisse, se llama. Pero fíjate que nos podría recordar a algunos de los iconos de la tradición bizantina, ¿no? Él estaba muy cerca también de todo eso, pero hoy no puedo hablarles de todo esto. Estos son todos los grandes paneles de la Rothko Chapel, para que vean cómo se traduce ese lenguaje de la mística cristiana en un lenguaje plástico laico, podríamos decir, ¿no? O secularizado, si quieren, pero lleno de luz. Este es uno de los últimos que pintó cuando ya estaba tan enfermo que no podía realizar grandes lienzos. Él pintaba a escala humana. Es más, decía, la figura humana ya no nos interesa, pero nos interesa la escala humana. Y él por eso quería que las exposiciones suyas fueran, es decir, que los lienzos tocaran casi el suelo, a ras de suelo, que fueran como paredes, para que te envolvieran. Esa pintura, por tanto, ya que busca una cierta teatralidad. Decía, necesitamos pintar a escala humana. Fíjense, es extraordinario esto. El de la derecha es un Rothko, de los años 50, un clásico. Él llega a esta conclusión, digamos. Hay dos mundos, ¿no? Inconciliables, de alguna manera. Y a la izquierda tienen esto, cuando digo esto, me entusiasmé, porque esto es un manuscrito del siglo XV, es un códice del siglo XV, de la Universidad de Montpellier. Es el primer día de la creación. Es decir, comentario a la Biblia. El momento en el que Dios crea el mundo y separa las aguas, las de arriba, las de abajo. Es decir, la creación del mundo es concebida como una separación, ¿no? Luz, tinieblas, es una analítica, es una cosmogonía, en cierto modo, ¿no? Pues el segundo relato, que de hecho es el primero, es más mítico, ¿no? El jardín de Edén y todas esas cosas. Pero el comienzo es la separación. Dios es alguien que separa lo que está atómicamente unido, ¿no? Podríamos decir. Y el artista que ilumina ese manuscrito del siglo XV, para representar el momento de la creación, no encuentra otro esquema más que este, el mismo, si me permiten, con muchos siglos de distancia, que utilizó el maestro Eckhart.
no sé si se ve muy bien. Este es otro de los ejemplos, ya voy terminando, que les quería traer. Esto se llama la sanación de Santo Tomás, pero se refiere al Tomás incrédulo de los Evangelios, que tuvo que poner sus dedos en la llaga de Cristo porque no se creía que Cristo hubiera resucitado. Este es un escultor anglo-indio, Anish Kapoor, extraordinario. Es decir, lo que nos interesa aquí no es la historia, ni tan siquiera de Santo Tomás en los Evangelios, sino es la herida, la llaga de Cristo en el costado, como motivo de meditación. No nos distraigamos, como motivo de meditación, como quien contempla delante de un ciprés, como motivo de la llaga, porque es la herida, es el vacío y es el lugar del nacimiento también, es la concavidad. Esto es un códice del siglo XIV. Es un libro de horas, la llaga de Cristo como lugar de meditación. Un códice para monjas. La llaga de Cristo como lugar y motivo de meditación. Es decir, el lugar también, Lucio Fontana, ya un artista argentino, también de los 50, 60, 70 creo, que corta el lienzo. Su única intervención es buscar el vacío. Estas esculturas de nuevo de Anish Kapoor, este escultor obsesionado con el tema de la llaga y de la herida y del vacío, como ven aquí en estos abismos. Desgraciadamente este no se ve muy bien. Esta pared abombada se titula Cuando estoy encinta, cuando estoy, por tanto, embarazada. When I am pregnant, cuando estoy embarazada. Es el vacío que acoge ese vacío del que hablábamos en el fresco de la Anunciación de Fra Angelico, que de nuevo lo volvemos a encontrar aquí, en un artista que ni es cristiano, ni es hindú tan siquiera, es un artista, pero para el cual los motivos que nos han transmitido las religiones son motivos que son transreligiosos también. No quería terminar sin este escultor vasco, Jorge Oteiza, extraordinario, ¿verdad? A la izquierda tiene una de las figuras más representativas de su obra, que se llama Figura para después de la muerte. Es una figura que reconocemos que es una figura, o ha sido en algún momento una figura humana, ¿no? En la que la herida es todo el cuerpo, en realidad es un cuerpo vaciado, ahuecado. Pero es ese hueco de esa experiencia fundamental, ¿no?, que Jorge Oteiza quiso plasmar en esta figura, como también el de la de la derecha, los famosos estudios para los famosos apóstoles de Aránzazu, del monasterio de Aránzazu, parece que es en Guipúzcoa. Y esta es Habitación para el Espíritu Santo, de Jorge Oteiza. Es la cámara de Fra Angelico, desprovista del lenguaje religioso del Quattrocento, ¿no?, del lenguaje religioso, no porque Jorge Oteiza lo despreciara, que era por cierto, un gran admirador, no solo de Fra Angelico, sino también de la espiritualidad cristiana, sino porque en su momento, en su época, el modo de expresar el mensaje básico y fundamental, que no es ni el ángel, ni el paraíso, es el vacío, la idea. Quizás es un riesgo enorme, es extraordinario. Quizás el mundo abstracto, la abstracción y el vacío sea también un callejón sin salida, pero quizás necesario. Ese vacío, con la luz de todos modos, como ven, como entra ese haz de luz en el hierro, ¿no?, en la cámara, esa cámara que es la cámara nupcial, ¿no?, descrita también en el Cantar de los Cantares. Pues nada más, no tengo mucho más que decirles. Muchas gracias por su atención.
si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, pues estaré encantado de intentar decir alguna cosa. Hola, muchas gracias por la exposición, ha sido magnífica. Y bueno, yo no sé si es una pregunta o una relación que he hecho y quería compartirla a ver si qué comentarios salían, porque la tengo ahí un poco movida. Justo he estado leyendo un libro de Byung-Chul Han sobre... ¿Perdón? Que justo he estado leyendo un libro de Byung-Chul Han sobre los rituales y sobre la falta de rituales contemporánea o en nuestra sociedad. Entonces, leyéndolo, era esta idea de, o no sé si llevando la experiencia artística como medio ritual en el que uno se vacía ante la observación o ante la experiencia también, no sé, corpórea o sensorial, ¿no? Con la obra. ¿Qué medios laicos o transconfesionales, o como lo queramos ver, igual contemporáneos, podemos pensar para generar o cultivar ese vaciamiento? No sé si... Sí, a ver, yo también creo que el arte es un mundo complicado, ¿verdad? Porque el arte, sobre todo a partir de los años 60, después de la gran abstracción, viene una época que se llama el minimalismo, ¿no? O sea, el resultado inmediato fue el minimalismo, y yo creo que el arte entra en un momento también de buscar nuevos caminos. Y ahí empiezan los movimientos de lo que se llaman las acciones, ¿no? Las acciones, hoy llamamos performances, pero viene a ser un poco lo mismo. Es decir, el momento en el que el artista abandona su estudio, incluso abandona el lienzo. A ver, Jackson Pollock ponía el lienzo en el suelo y pintaba. O sea, hay un momento en el que el artista quiere destruir todo aquello, porque tiene una necesidad de decir las cosas de otra manera. Y uno de los grandes pioneros de estos movimientos, un movimiento que se llamó Fluxus, en Alemania, fue Joseph Beuys. Joseph Beuys, que era profesor de Bellas Artes en Bonn, me parece, pero que tuvo una experiencia traumática durante la Segunda Guerra Mundial, piloto de guerra de la Luftwaffe, que fue derribado en Siberia, y entonces su avión cayó en llamas, y él fue rescatado por una tribu de tunguses, o no sé, de las regiones altaicas, que lo mantuvieron en vida durante semanas, envuelto en miel y en rituales chamánicos, ¿verdad? Hasta que fue rescatado por un comando alemán, pero quedó toda su vida, su rostro quedó con las huellas de esta terrible experiencia, ¿no? Pero que a partir de aquel momento él empezó a buscar el modo de que el arte saliera de los soportes tan cómodos en los que había sobrevivido, y de los museos incluso, ¿no? Por supuesto que hay también una dimensión social importantísima y fundamental, es decir, el ritual no solo es levantar la Sagrada Forma, o sea, el ritual, como los judíos saben muy bien, es todo. Comer, beber, dormir, hacer el amor, respirar, o sea, todo. Cada día todo tiene que ser hecho con el máximo de pulcritud. De hecho, esa es una de las etimologías que a mí me interesan más de la palabra religión. No religare o relegere, sino creo que es de Cicerón, ¿no? que quiere decir escrúpulo, de los antiguos romanos, tratar las cosas con escrúpulo, es decir, con respeto, ¿no? Incluso la servilleta, el vaso, todo, ¿no? Entonces, cuando el artista entra en esa vía, descubre, creo yo, que la espiritualidad no es algo que habita un templo vacío interior, sino que el templo vacío es interior y exterior al mismo tiempo.
no hay una interioridad ñoña y un ensimismamiento. La mística no tiene que ver con el ensimismamiento. El místico sube a lo alto de la montaña o se va al desierto o al bosque para estar solo, pero vuelve. Es más importante el camino de retorno, es decir, es más importante la renuncia al estado de contemplación y la comunicación con tus semejantes. Es lo que hace Buda también, ¿no? Buda, la gran renuncia de Buda no es la renuncia a los deseos, ¿no? Sino la renuncia a la iluminación. Es el Mahaparinirvana, ¿no? La renuncia a la iluminación. Pero comunicar a los demás que hay algo que se llama liberación, ¿no? Entonces yo creo que el artista entra también en un momento en el que se da cuenta que tiene que encontrar una parte que la materia tiene que poder danzar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y los sentidos tienen que intervenir en eso, ¿no? Y por eso Beuys decía que todo hombre es un artista. La obra de arte no es el objeto artístico. Durante demasiados años, sobre todo los años 50, 60, 70, que es el triunfo de las galerías de arte, el arte se mercantiliza hasta unos extremos pues indignos. La verdadera obra de arte es tu misma persona, tu vida. Esa es la auténtica obra de arte. Como dijo también uno de los grandes estudiosos del arte asiático, Ananta Coomaraswamy, ¿no? El verdadero artista es un artista de su vida, ¿no? Pero el objeto no es necesario. El objeto es solo transicional, ¿no? Como en los niños pequeños, ¿no? Esos peluches que tienen, ¿no? Para poder soportar pues, el paso de la teta de la madre a la nada. Es que la nada es muy dura. Entonces necesitamos un cierto teatro, una cierta liturgia, si quieres, ¿no? Pero yo creo que sí, que el arte necesita de esos momentos de comunión, ¿no? En fin, no sé si contesto, o sea, no contesto tu pregunta porque tampoco sé si era una pregunta exactamente, era una reflexión, ¿no? Pero... Sí, eso es, sí. Sí. A ver, quería aprovechar que está... Primero de todo, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Y luego aprovechar esta imagen tan elocuente, ¿no? Que vaya lujo tus alumnos. Yo también querría hacer el examen, la verdad. Me ha gustado mucho asociar, estaba, ¿no?, reflexionando mientras observaba, ¿no?, estas dos grandísimas obras de arte, ¿no? Esa frase de San Agustín que has comentado, ¿no?, de que si quieres comprender a Dios, no es Dios. Si quieres comprender lo que es Dios. Lo que es Dios, sí, es los apuntes que son. Entonces me parece muy interesante relacionarlo bueno, con lo que consideres, pero también con esa crítica, creo, tan maravillosa y tan inspiradora que hace Nietzsche al lenguaje, con esta idea, con esta escultura extraordinaria, que si pudiese cerrarse, ¿no? Si la cerrásemos, ¿acaso no? Y eso fuese la comprensión, es una interpretación mía, ¿no? El concepto que tiene miedo a la vida, ¿no? En ese sentido, pero también a nivel institucional, social, cómo eso puede, en mi opinión, ¿cómo diría? Cerrar, ¿no?, la creatividad, la apertura, esa cobardía hacia esa apertura que yo creo que en el fondo también es un reto. A mí me gusta mucho una frase de Choyan Trungpa cuando te dice: buenas noticias, o sea, malas noticias, estás cayendo constantemente en el vacío. Buenas noticias, no hay nada ahí abajo, entonces no te vas a estrellar contra nada. Más o menos lo cito así, ¿no? Pero aunque no te vayas a estrellar contra nada, requiere pues un poco, creo que el símil lo acabas de decir, ¿no? El decirme ese desasirse, ¿no? Que creo que va un poco en contra de nuestra naturaleza, incluso de los simios, que se les engaña a través de un plátano y el simio se queda enganchadito en la jaula con el plátano, y si suelta el plátano puede salir de la jaula, pero no puede soltar el plátano, ¿no? Y eso creo que tiene mucho que ver con el concepto y con la valentía de la búsqueda y del creador. Y por otro lado también, perdón si me estoy alargando mucho, me parece muy importante, y a nivel mío personal me ha interesado muchísimo, y creo que hay una lectura muy profunda no solo del arte, sino también de la cultura occidental,
pero el tema de la inspiración, cómo el cerrar esa escultura puede generar que no haya inspiración, que el arte se convierta en una repetición. Bueno, podríamos poner muchos adjetivos, pero creo que es todo esto que me interesa, no solo a nivel filosófico, sino a nivel artístico. Sí, gracias. A ver. Y muchas gracias, de verdad. Has empezado diciendo, perdón, has empezado mencionando a la bestia negra, ¿no? Que es Nietzsche, la muerte de Dios. Yo creo que la muerte de Dios es una buena noticia, porque Nietzsche nunca fue en contra del Dios vivo de las religiones. Nietzsche va en contra del Dios de la teología, que cree muerto porque lo han matado los teólogos, que lo han convertido en un concepto. Y por eso Nietzsche decía que la filosofía tenía que danzar, basta de conceptos, imágenes, decía necesitamos todo un nuevo pensamiento en imágenes. Lo dice al comienzo del nacimiento de la tragedia, ¿no? Nietzsche ha pasado por ser el gran monstruo de la religión, pero como ya vio muy bien también un teólogo protestante alemán, Eugen Bisa, en un libro que se llamaba Nietzsche, destructor del cristianismo o renovador del cristianismo. Es un libro que no se ha traducido, está en alemán solo. Pero fíjate la idea, ¿no? Es decir, que para renovar el cristianismo desde una perspectiva confesional, él es un teólogo, era necesario ese paso. Tenía que llegar Nietzsche y decir, el Dios al que estáis adorando es un concepto vacío. No es el Dios de Jacob, no es el Dios de Israel, no es el Dios del Nuevo Testamento tampoco, no es el Dios vivo. Entonces, la muerte de Dios ha sido importante, el movimiento de la muerte de Dios, que ha generado la muerte de Dios, ha sido importantísimo, porque ha provocado la desfiguración en el arte, la abstracción, como decía antes, en las diversas artes. Yo diría, soy un ignorante en la materia, que en la ciencia hay momentos análogos, en la física, etc. Es decir, ¿por qué? Porque es un problema epocal y, por tanto, los lenguajes de cada una de las disciplinas están captando esa realidad en un modo parecido. Incluso en la misma tradición teológica hay toda una escuela que se llama los teólogos de la muerte de Dios. Está Dietrich Bonhoeffer, para mí, el mayor de los teólogos. Aquí yo le tengo más admiración, pero esto son cosas personales, claro, que escribió las cartas desde la prisión, Tegel, que fue ejecutado por Hitler, pues una semana antes de que los rusos liberaran el campo, que dice algo extraordinario en sus cartas. Dice, a diferencia de las religiones antiguas, él está pensando, en las religiones que tienen un panteón de dioses, religión griega y tal. Dice, el cristianismo está clavado en la tierra. La cruz está clavada en la tierra. Como diciendo, la redención, no habla de salvación, habla de redención. La redención está aquí. Está aquí. Por tanto, y en cierto modo él es un lector de Nietzsche. Bueno, en cierto modo no, implícita y explícitamente, porque lo menciona. Tenemos que asumir esa realidad, de que ese Dios volátil y abstruso que no nos dice nada, no nos ayuda. Que está aquí, quiere decir, está, pues claro, en nosotros, en el otro, en los otros, ¿no? Y él es el que, en cierto modo, promueve una lectura no religiosa de los grandes conceptos cristianos. En esto yo diría que está un poco en línea con un gran teólogo calvinista, Karl Barth, ¿no? Que entendía que el cristianismo no era una religión, como lo eran otras religiones, ¿verdad? El hinduismo, sí, otras religiones. Que el cristianismo es una fe, pero eso no es una religión. No hay nada que religar, porque Dios es lo absolutamente otro. Pero ahora nos iríamos demasiado lejos. Pero, en cierto modo, la idea es esa, es decir, que es posible comprender el cristianismo desde una perspectiva no religiosa. Porque, finalmente, desde la palabra misma de religión, que procede del mundo romano, hasta muchas de las cosas en las que se
que asume el cristianismo en los comienzos proceden de las religiones antiguas, de los misterios antiguos, de los misterios egipcios, los misterios, es decir, lo que se llaman los cultos mistéricos. Dionisos, Isis, Osiris, Atis, Cibeles, etc. El cristianismo es otra cosa, no es una religión. ¿Qué es? No lo sé. Es una condición, es un modo de comprender, es un modo de vivir, es un modo de vivir, pues eso, la ausencia. Pero no porque seamos masoquistas, como digo, sino porque estamos siempre en falta. Estamos siempre en peregrinación. Espero no sonar muy a sermón, pero es verdad, estamos siempre de camino. Es decir, si no, lo dice Michel de Certeau muy bien, es la mejor definición que he leído nunca sobre la mística. Dice, el místico, la mística, dice él, en la época antes de las discusiones sobre el género, dice, el místico, la mística, es aquel o aquella que no se puede detener nunca, que dice constantemente, no es aquí, no es aquí. Es decir, como aquellos monjes del monte Athos que peregrinaban durante todo el día, por la noche construían una cabaña con los maderos que encontraban y por la mañana cuando se levantaban la quemaban, para no quedarse 2 noches en el mismo sitio, ¿no? Para seguir caminando. Esa idea de la renuncia constante, como en San Juan de la Cruz, en la subida al Monte Carmelo, ¿no? En su descripción dice, ni eso, ni es otro, ni es otro, ni es otro, ni es otro. Hasta 7 veces dice, nada, 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 nada. Y aún en el monte, nada. Lo dice un carmelita. En lenguaje cristiano, que también está ahí. Pero la estructura misma, si es que es una estructura, ¿no? La dimensión de la experiencia que se transmite en ese lenguaje es mucho más profunda y es mucho más, y es transreligiosa, yo diría, como vemos aquí en algunos artistas. Gracias. Espero poner un poco de orden en las ideas que tengo y no abusar mucho de la palabra. He tenido la fortuna de estar en la Capilla Rothko en Houston y es interesante, bueno, la experiencia misma, obvio, pero el hecho de que Houston es la sede de la NASA también. Hay fotografías, maestro, que son absolutamente son contemporáneas por 2 años, es decir, por primera vez en la historia el ojo humano biológico puede tener una vista del abismo absoluto, ¿no? Desde el espacio exterior. Y fotografías tomadas desde el Apolo 11, cuando ya pie humano toca esa superficie, las fotos sin nave y sin bandera son de una abstracción muy similar a la pintura que has mostrado hace unos minutos. Me parece una coincidencia como muy de la cual se podría sacar algo, ¿sí? Esa podría ser una fotografía tomada en el 68 o el 69 cuando llegaron. Absolutamente, son imágenes de la luna prácticamente, ¿no? Son paisajes lunares. Espectacular. Brinco a otro tema. Estuve en Manresa en diciembre pasado en la casa de los jesuitas, en la Cova Manresa. Yo no sabía, ignoraba por completo que Joseph Beuys había tenido una visita en los años 60 porque admiraba a Ignacio de Loyola, o fue después. 2 veces. Ah, estuvo 2 veces. En el 92 también estuvo otra vez. Ah, ya. Yo salí a correr ahí cerca del Puente Viejo, al lado del río, del Cardoner. Del Cardoner, sí. Y me encontré una muy extraña escultura que es un homenaje a Beuys por uno de sus discípulos, un noruego, creo, por ahí va la historia, pero es una cruz con el medallón ese donde él se inspira. En fin, y entiendo después, porque lo platico con algún jesuita, y me dice que, claro, Joseph Beuys era militar y fue herido en guerra y salvado por terceros, ¿no? Su vida dependió de terceros y fue envuelto en fieltro y todos estos materiales que después usa en sus performances. Ignacio pasó 9 meses en convalecencia, se vacía de sí. Fuimos a Barcelona, en una de las capillas de la Catedral del Mar, creo que es, hay una escultura de Ignacio con una oquedad, lo cual habla de vacío. En fin, lanzo como algunas provocaciones por ahí. Y otra cosa, en Manresa, en la Cova Manresa, 3 de las 4 capillas, hay una muy neoclásica, ¿sí? De finales del siglo XIX. Las otras 3
están como con una estética de minimalismo, y en 2 de ellas observé, por ejemplo, las bases del altar son réplicas de bambús, es decir, de estructuras vacías. Les tomé fotos, claro, hay que entender que Pedro Arrupe vivió no sé cuántas décadas en Japón, y él como que trajo esta estética, ¿no? Y en la última capilla, la más escondida, es un ático donde solamente hay un cuenco vacío y una luz proyectada ahí. Es decir, es ponernos en diálogo con lo otro, con esa otra lógica, con esa otra manera de entender la presencia divina en términos de vacío o de ausencia. No abuso más. En alguna de tus conferencias en línea he visto que has recomendado un libro maravilloso que se llama Disfiguring Art. Quisiera ver si puedes comentar algo sobre este autor o ese texto. Sí, Mark C. Taylor es un filósofo americano que es profesor en la Columbia University en Nueva York, que tiene un libro extraordinario que a mí me inspiró mucho, que se llama Disfiguring, ¿no? O sea, sobre el tema de la desfiguración en el arte, en la arquitectura y en la religión, ¿no? Y bueno, habla un poco de todas estas cosas, ¿no? De cómo hay un proceso de desfiguración, ¿no? Él menciona a algunos artistas que, por ejemplo, Rothko creo que también sale, pero pues también habla mucho o sea, bueno, en fin, otros artistas. Es un libro extraordinario. Desgraciadamente no está traducido, pero es un libro que yo trabajo muchísimo con mis alumnos, porque es un libro muy bueno. Lo de que dices de San Ignacio, claro, toda la espiritualidad ignaciana, como claro, Francisco Javier estuvo en Japón, ¿no? En la India, en Japón, pues también ha tenido una apertura, en cierto modo, a otros mundos, ¿no? Y no han tenido miedo ni complejos en incorporar muchísimas cosas. Conozco todo esto que me dices de Manresa, porque uno de los buenos y grandes amigos de Joseph Beuys fue un jesuita, es un jesuita, todavía vive, Meneques, Friedrich Meneques, que ha escrito muchísimo sobre él. Y yo soy amigo suyo, él ha escrito muchísimo sobre estas cosas y lo ha traído muchas veces. Y lo que hizo Beuys fue repetir un ritual de revivir la iluminación de San Ignacio en el río Cardener, ¿no? Cuando después San Ignacio ha estado en Montserrat un tiempo, meditando, viendo qué va a hacer con su vida, baja al río y entonces tiene una iluminación, ¿no? Hay un reflejo del agua, etc. Entonces, Beuys muy interesante, porque Beuys, él quiere revivir esto además con un rigor, ¿no? Y con una veracidad en sus gestos, ¿no? Y en sus acciones, ¿no? Se ha publicado hace muy poco, se ha vuelto a publicar, te lo digo porque es interesante, el libro que se llama Acción Manresa, se llama, lo vas a encontrar. O sea, todos los materiales sobre esa acción que tienen lugar, que ha sido publicado por una profesora de Barcelona que se llama Pilar Parcerisas, que es una gran experta en Beuys además, ¿no? Me parece que ya nos echan. Pues ya está, adiós. Se acabó.